Mi primer trabajo formal fue en un hotel de lujo en la zona Diamante. Para ser sincero, entré ahí por recomendación de un familiar porque de otra forma, ni de chiste me hubieran contratado. Lo que más me gustaba de ese jale era que me ayudó a independizarme por fin. Ese dinerito extra me caía muy bien para mis cosas y además, ¿para qué te miento? Ahí conocí a varias chicas lindas que trabajaban en otras áreas del complejo. La gente que iba a hospedarse a ese lugar era realmente especial. Era gente muy despegada de la realidad, de los que viven metidos en una burbuja de privilegio absoluto. Eso era justamente lo que no me gustaba de trabajar ahí. Durante las 8 horas de tu jornada laboral, me tocaba entrar al mundo de estas personas y para ellos, tú solo eres un NPC. Una figura de fondo, alguien invisible. Están tan acostumbrados a obtener lo que quieren cuando quieren que sienten que tu tiempo y tu dignidad no valen absolutamente nada. Una tarde, mientras me tocaba recortar el pasto que rodeaba las canchas norte, sentí una mirada pesada desde arriba. Tenía a mis espaldas un edificio de departamentos que pertenecía al mismo complejo del hotel, pero estaba destinado a huéspedes de estancias largas de varios meses. Al levantar la vista hacia uno de los últimos balcones, justo en el 8º piso, vi a una mujer observándome. Estaba fumando. Me pareció extraño porque era la única persona en todo el edificio que estaba asomada hacia afuera. La mayoría de los huéspedes prefieren que los estén consintiendo en las áreas comunes, en la alberca o en los restaurantes, en lugar de quedarse encerrados, sino, ¿pa' qué carajos vienes a la playa a un hotel tan caro? A partir de ese día, cada vez que me tocaba ir a cubrir esa zona del complejo turístico, me agarró la costumbre de mirar hacia arriba. Y ahí estaba ella siempre, vestida con una ropa muy ligera que el viento le revoloteaba y recargada en el barandal de una forma en la que yo, personalmente, no me recargaría ni loco por la altura. Fumaba en silencio, mirando siempre hacia el horizonte, casi nunca a ras del suelo. Un día cercano a fin de año, la empresa nos hizo una fiesta de agradecimiento a todos los empleados en un salón que estaba pegado a las canchas norte, justo al lado de los departamentos de estancias largas. La fiesta se puso buena, pero salimos ya tardísimo, como a las 3 de la mañana. Uno que trabaja en esos lugares de lujo sabe cómo comportarse en las áreas comunes a esas horas. La regla de oro es desaparecer, caminar rápido, no hacer ruido y no estorbarle a ningún huésped que pueda andar trasnochado. Iba cruzando el andador, pasé caminando justo por enfrente de la fachada del edificio de departamentos y al levantar la vista, ahí la vi. Te juro que sentí un vértigo espantoso, como si me jalaran el ombligo por dentro. Esto porque la mujer estaba sentada directamente sobre el barandal del 8º piso, con los pies colgando en el aire hacia el vacío. Solo se sostenía de la estructura con una mano. Con la otra sostenía un cigarro al que le daba unas caladas profundas, lentas. La brasa del cigarro brillaba en la oscuridad de la madrugada. Se me subió la adrenalina, saqué el radio de inmediato y, con la voz temblorosa, hice el reporte a la central de seguridad del hotel. A los pocos minutos llegó el personal de seguridad y de emergencias del complejo, de forma muy discreta. Apuntaron con las linternas hacia arriba, pero el balcón estaba completamente vacío. No sé en qué maldito momento se metió al departamento, pero no cayó. Definitivamente no se escuchó ningún golpe ni saltó nadie.
Aún así, los de seguridad estuvieron buscando minuciosamente dentro y alrededor de los arbustos de la planta baja, pensando que a lo mejor el cuerpo había quedado oculto entre la vegetación. No encontraron absolutamente nada. Para no dejar cabos sueltos, la administración se encargó de hacer una verificación telefónica piso por piso esa misma madrugada. Tuvieron que ir despertando a todos los inquilinos del edificio de departamentos uno por uno para confirmar si estaban bien y si no faltaba nadie en sus habitaciones. Todos contestaron molestos, adormilados, pero a salvo. Al final, como la mujer no aparecía por ningún lado y todos los huéspedes estaban bien, el supervisor me pegó una regañada monumental por haber dado una falsa alarma y haber despertado a medio hotel. A partir de esa noche, cada vez que pasaba por las canchas norte y sentía la mirada clavada en la nuca, intentaba no voltear. La mujer siempre estaba ahí, siempre en el balcón. Las veces en que me mandaban a recortar los arbustos de aquel lado del complejo, sentía todo el tiempo el peso de sus ojos en mi espalda. Miraba rápido, de reojo, y ahí seguía ella. En esos días me di a la tarea de comprobar si de verdad esa mujer se la pasaba ahí mañana, tarde y noche. Y así era. Entraba y salía del balcón. A veces se ponía algo más cómodo o un sombrero de ala ancha cuando el sol pegaba con todo, pero siempre, todo el tiempo estaba sosteniendo el cigarro en la mano. En el hotel había una regla que jamás pondrían por escrito en el manual de procedimientos. Te pedían que nunca, bajo ninguna circunstancia, hicieras contacto visual con los huéspedes. Nunca. Así que, a pesar de la distancia, yo evitaba buscarle la mirada. Solo la observaba una fracción de segundo para asegurarme de que seguía ahí. Y yo continuaba haciendo mis cosas. Hasta que una tarde nuestras miradas finalmente se encontraron. La mujer, como si hubiera estado esperando semanas a que eso sucediera, sacudió la mano de inmediato para llamar mi atención. Empezó a hacerme una seña con los dedos, moviéndolos hacia adentro, indicándome que subiera, que fuera a su departamento. Mi reacción, por puro instinto de empleado, fue levantar el radio para solicitar asistencia a la torre de departamentos, pero como si la mujer supiera perfectamente lo que iba a hacer, me gritó desde arriba con una voz que apenas alcanzó a romper el ruido del viento. Me pidió que fuera yo. Bajé el radio lentamente y volví a mirar hacia el 8º piso. La vi directo a los ojos, tenía el cigarro en la mano izquierda y con la derecha me rogaba con un gesto desesperado que subiera. Subí. Sabía perfectamente que lo correcto era pedir el apoyo del personal de mayordomos o de los encargados de dar asistencia a las habitaciones. Aún así, caminé hacia el edificio. Me metí por el elevador de empleados y marqué el 8º piso. Al salir me topé con un pasillo completamente a oscuras. No tenía luz. Levanté el radio para informar la anomalía. Central reportó que en el pasillo del piso 8 no hay iluminación. La respuesta del operador me cayó como un balde de agua fría. ¿Y qué carajos estás haciendo tú en el piso 8? No le respondí. Lo pensé mejor y como no era mi área, seguro me iban a regañar. Ya estaba por darme la vuelta para regresarme al elevador,
cuando vi que el pasillo se iluminó de golpe con la luz que salía del interior de uno de los departamentos. En el umbral de la puerta estaba aquella mujer, esperándome y repitiendo el mismo gesto con la mano. Me acerqué a paso lento y empujé la puerta. Inmediatamente sentí un golpe de calor sofocante. El pasillo del edificio estaba muy fresco, pero adentro del departamento hacía un calor excesivo. El aire acondicionado estaba apagado por completo. Pensé que seguro para eso me estaba llamando. Le di un toque al interruptor de la entrada y se encendieron todas las luces del lugar. Busqué el tablero del aire en la pared del espacio principal y lo encendí. No era más que oprimir el botón de arranque. Mientras el aparato empezaba a zumbar, miré a mis alrededores buscando a la señora para avisarle que ya había quedado el reporte, que en unos minutos se iba a empezar a enfriar la estancia, y preguntarle si necesitaba algo más. El departamento estaba completamente amueblado, pero no había el menor rastro de la existencia de ninguna persona. Tú sabes a qué me refiero: cosas fuera de su lugar, una bolsa sobre la barra de la cocina, platos sucios de la cena en la mesa, nada. El sitio estaba prístino, impecable, listo para ser habitado por primera vez. Al fondo de la estancia, junto a la entrada del balcón, estaba la mujer. La puerta de cristal estaba abierta de par en par y el aire de la tarde se metía con fuerza, intentando arrancar la cortina traslúcida que se movía en el aire como si estuviera hecha de humo. La mujer estaba totalmente inmóvil. Le di las buenas noches en voz alta, pero no se movió. Sentí raro, pero no fue solo porque no se movió. Fue porque al dar 2 pasos hacia ella me percaté de algo mucho más extraño. No era real, no era una persona viva, era una fotografía de tamaño humano. Un recorte de cartón publicitario a escala exacta, perfectamente nítido. Me acerqué un par de pasos más, con el corazón latiéndome en la garganta. Era un promocional, un anuncio del casino del hotel, pero era exactamente la misma mujer que me mandó llamar. La que siempre veía en el balcón. Traía puesta esa misma ropa ligera, el sombrero en una mano y una bebida en la otra. Tragando saliva me asomé al balcón. No me quise asomar al vacío, me daba pánico, pero revisé rápido las esquinas y no había nadie. En ese momento intenté razonar de forma lógica. No hubiera sido raro que una persona real tuviera una copia de cartón de sí misma en su departamento. A lo mejor era una modelo, le daba orgullo el anuncio, o simplemente le gustó cómo había salido en el promocional y se quedó con el recorte. Me di la media vuelta para salir de ahí. En voz alta hacia la habitación vacía, di las buenas noches y llevé la mano al interruptor de la entrada para apagar la luz, pero la voz de una mujer me detuvo en seco. «No, déjalas encendidas», me dijo desde la penumbra del fondo. Por puro reflejo volteé a mis espaldas. El cartón de publicidad ya no estaba al fondo junto a la salida del balcón. Estaba mucho más cerca de mí, a mitad de la estancia, de pie bajo la luz. No esperé a ver más. Salí disparado de ahí y me bajé del edificio con las manos temblando, heladas del susto.
Me fui directo a la oficina de mantenimiento a hacer el reporte del aire acondicionado del departamento. Quería meter el folio rápido en el sistema antes de que me alcanzara algún supervisor y me sermonearan con que no debía andar en ese edificio atendiendo un reporte que no me correspondía. Así como cerré la carpeta con los formatos de la jornada, una persona de administración salió a alcanzarme a la salida. Me interceptó con una cara de pocos amigos para preguntarme por qué demonios estaba reportando una solicitud de mayordomo, cuando mi área era estrictamente el mantenimiento a áreas comunes. Y luego vino la pregunta que me hizo temblar, que cómo carajos me había logrado meter al 8º piso. Por el elevador de empleados seguramente, se contestó a sí misma esa persona, sin dejarme hablar. Luego se me acercó un poco y me cambió el tono, poniéndose más serio. Te comunico que el 8º piso de ese edificio está completamente cerrado a los huéspedes, así como a la mayoría de los empleados. Ahí fue donde até cabos. El elevador principal de ese edificio ni siquiera tiene el botón del 8º piso. El de servicio y empleados sí lo tiene para que las camaristas suban a sacudir de vez en cuando. Me explicó que ese departamento es una especie de mausoleo. Una mujer rica que vivió mucho tiempo ahí antes de morir dejó pagada por adelantado la renta y el mantenimiento de ese lugar por muchísimos años. Lo estipuló todo en su testamento con una sola condición. Quería que el departamento se quedara exactamente como ella lo dejó. Decía que si había vida después de la vida, ella quería seguir teniendo ese espacio para ella sola, sin que nadie la molestara. A los 21 años mi vida eran los antros. No salíamos de los bares del centro y del castillo del abuelo, un salón de eventos que tuvo su gloria en los años 2000. Un viernes mis amigos no llegaron. Me quedé 1 hora en la fila y cuando me tocó el turno entré solo. Entre el ruidazo y la gente sentí una mirada. Era una chava, estaba a unos 10 pasos en la barra. Se acercó y me puso una cerveza en la mano. Se presentó como Arlette. Tenía una cara nueva, fresca, y la plática fluyó a pesar de lo alto que estaba la música. Había química de esa que se siente en todo el cuerpo. Ella no mandaba señales confusas. Me buscaba, me tocaba el brazo, me hablaba cerca. La tensión sexual era tanta que ya no me interesaba la música. Le sugerí irnos a un hotel que estaba a un par de cuadras. Ella me detuvo. ¿Para qué gastar?, me dijo al oído. Mi casa está cerca, podemos estar solos. Salimos del antro. Al principio el plan era ir a su casa, pero en el camino cambió de opinión. Dijo que en su casa estaban sus hermanas y que mejor fuéramos a la casa de su abuela, que estaba abandonada, pero era mucho más privada. Caminamos por la avenida. Después de unos 500 metros en penumbra, doblamos a la derecha. Ahí fue donde la ciudad se terminó. Entramos en una vía oscura, una calle que parecía no tener fin.
Toda la hilera de alumbrado público estaba fundida. «Ya me cansé, falta mucho», le pregunté. Llevábamos lo que a mí me parecieron 20 minutos caminando, pero cuando miraba el reloj, apenas habían pasado 5. El árbol estaba jugando con mi percepción o el camino se estaba estirando. Las luces de los últimos comercios se veían a lo lejos, literal, como barcos en el mar. Dimos unos pasos más y de pronto esas luces ya no estaban, se las había tragado la oscuridad. Arlette se quedaba callada por tramos largos. Yo trataba de ubicarme, conocía esos rumbos de día, pero de noche no. A esas horas el paisaje estaba convertido en una mancha negra. El silencio era tanto que a veces sentía que venía caminando solo. Ella se adelantaba o se quedaba atrás y por momentos ni la veía ni la oía. Era como si el espacio entre nosotros estuviera hecho de otra cosa. «Ya casi llegamos», susurró ella desde la sombra, justo cuando yo estaba a punto de dar media vuelta. Me puse a pensar dónde chingados andaba. El instinto me decía que me regresara, pero la urgencia del cuerpo me mantenía caminando. Atravesamos un parque donde los columpios rechinaban por el viento. Una calle y media después, nos detuvimos frente a una barda muy alta. El portón estaba oxidado con la pintura descarapelada. Arlette sacó una vieja llave de un hueco en la pared. Entramos. Vaya que era una casa abandonada. El patio estaba invadido por hierba que me llegaba a las rodillas. Había chatarra amontonada, vidrios rotos y un árbol enorme cuyas ramas tocaban el suelo. Te juro que parecían manos buscando algo en la tierra. «Aquí nadie nos va a molestar», dijo ella señalando una banca de hierro oxidada en medio del patio. Me senté, pues ya que... El frío del metal me atravesó la ropa y el efecto de la bebida se me bajó de golpe. En ese silencio absoluto, me di cuenta de que no tenía idea de cómo regresar a la avenida principal. Arlette se sentó en la banca y me hizo una seña para que me acercara. El deseo seguía ahí, pero el frío del patio me estaba calando los huesos. «No me mires», me susurró. Su voz ya no sonaba provocadora, sonaba plana, como si tuviera ensayadas esas palabras. «Mira el árbol, no quites la vista del árbol y no hagas ningún ruido». Pensé que era un juego, alguna fantasía extraña. Me obligué a clavar la vista en el sauce enorme que dominaba el patio. Con la poca luz de la luna que se filtraba, empecé a notar que lo que yo creía eran telarañas era en realidad hilos de nylon y alambres finos. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra. De las ramas más altas colgaban camisas descoloridas, una chamarra de mezclilla y, más abajo, zapatos amarrados por las agujetas que bailaban con el viento. Además había carteras abiertas, cinturones, identificaciones tiradas en el lodo. Parecía un armario de gente que se hubiera esfumado en ese sitio preciso. Sentí que Arlette me apretaba la mano. Ese contacto eléctrico que antes me había prendido ahora me hizo temblar. Miré de reojo y la chica no se estaba desvistiendo. Estaba rígida, con los ojos desorbitados,
fijos en la puerta de la casa en ruinas, y su mandíbula empezó a temblar, pero no por frío, sino como si estuviera a punto de soltar un grito que no le salía. «Espérame aquí», me dijo con una naturalidad que me calmó los nervios. «Voy a abrir arriba y a buscar una lámpara, no tardo». Se metió por una de las puertas laterales de una construcción. Yo me quedé sentado en la banca mirando por dónde podría salir. El frío del metal me empezó a atravesar la ropa y el silencio del lugar se me vino encima. Pasaron 10 minutos, luego 20. Intenté gritar su nombre, pero mi voz se murió a los pocos metros. El instinto me dio un golpe de adrenalina. Me levanté y entré a la construcción por donde ella se había ido. Subí unas escaleras de madera que crujían como si fueran a romperse. Arriba el olor a polvo y a excremento de rata era insoportable. Recorrí los cuartos uno a uno, nada. No había muebles, no había lámparas, no había rastro de que un ser humano hubiera pisado ese lugar en décadas. Las ventanas estaban tapiadas con tablas viejas y los marcos estaban podridos. Arlette simplemente se había esfumado. Jamás escuché una puerta cerrarse, ni pasos huyendo, ni un grito, solo el vacío. Bajé corriendo buscando el portón por donde entramos, pero la desorientación me pegó de frente. No recordaba por dónde había llegado. Traté de salir a la calle, pero afuera no había nada más que una carretera secundaria y cerros negros. No pasó ni un solo coche, no había señal en el teléfono. Me senté en la entrada de la casa, temblando, esperando a que el cielo empezara a aclararse, porque caminar a ciegas en ese terreno parecía bastante peligroso. Cuando por fin salió el sol, vi algo que no esperaba. No estaba cerca de mis rumbos, ni siquiera estaba en la zona urbana. Estaba en un punto perdido de la carretera, en una zona de bodegas abandonadas y campos secos que no podía reconocer. Tuve que caminar casi 3 horas siguiendo las vías del tren hasta encontrar una gasolinera. Cuando le pregunté al despachador dónde estaba, me di cuenta de que Arlette me había llevado a casi 15 kilómetros de donde empezamos la noche. Caminando, eso era imposible de hacer en el tiempo que yo recordaba. Me revisé los bolsillos, mi cartera seguía ahí, pero faltaba algo, el encendedor que ella había usado para prenderse un cigarro en el camino. No volví a saber de ella, ni la volví a ver en el antro. A veces cuando paso por esa zona de la carretera, trato de buscar la barda alta y el portón oxidado, pero todo lo que veo es maleza y escombro. Lo más extremo que he hecho por puras ganas, urgencia a calentura, fue caminar hacia mi propia desaparición. Y hasta la fecha, no sé por qué este fantasma o aparición me permitió volver. Esa madrugada me cayó un viaje largo. Una mujer me hizo la parada y me dio una dirección muy específica. No había nada de tráfico por la hora, así que el trayecto iba a ser directo, pero se sentía eterno. La señora iba en el asiento de atrás, muy callada, despierta, con los ojos clavados en la ventana, viendo pasar los postes de luz. No cruzamos ni una palabra.
Estábamos a 3/4 partes de camino sobre el segundo piso del periférico, cuando la señora empezó a toser de una forma espantosa, como si se estuviera ahogando. Vi que le faltaba el aire por el retrovisor. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba ayuda, pero no logró contestarme. Intenté buscar dónde orillarme, pero ahí arriba en el segundo piso está difícil detenerse sin provocar un accidente. En cuanto vi la primera salida, bajé lo más rápido que pude y me estacioné donde Dios me dio a entender. Me giré hacia el asiento de atrás y la mujer ya no respiraba. Le busqué el pulso en el cuello, la sacudí de los hombros, le hablé fuerte pero no respondió. En ese momento se me vino el mundo encima. ¿Qué se supone que debes hacer en una situación así? Lo primero que quieres es que no sea tu responsabilidad zafarte, pero la realidad es que tienes un cuerpo en tu carro y tienes que moverte. Con las manos temblando llamé a emergencias. El operador me tomó los datos y me dijo, con esa maldita calma, que harían lo posible, pero que en ese momento había muy poca disponibilidad de vehículos de emergencia. Me sugirió que si la mujer todavía se podía salvar, manejara rápido hacia una clínica que estaba a unas pocas calles de ahí. 2 veces no lo pensé. Arranqué, llegué a la clínica en un par de minutos y la bajé a urgencias como pude, pidiendo ayuda a gritos. En mi ingenuidad, yo estaba pensando que el asunto iba a ser tan fácil como dejarla ahí con los médicos e irme a seguir trabajando, limpio de culpa. Pero las cosas no funcionan así. En cuanto regresé al taxi, una persona de recepción salió corriendo de la clínica y se paró justo frente al carro tapándome el paso. Me gritó que no podía dejarla ahí y largarme como si nada, que tenía que entrar a registrarme, y menos en el estado en el que la señora se encontraba. Pero yo no soy su familiar, soy taxista, era una pasajera. Le grité desesperado por la ventana. Ahorita mismo voy a llamar a la policía, me contestó la persona sacando su teléfono. Usted vino a abandonarla aquí. La situación ya era un caos. Un paramédico de la clínica que había ayudado a meter a la mujer de vuelta al taxi se acercó a mi ventanilla. Me miró con una mezcla de lástima y seriedad y me habló en voz baja. Mira, compañero, yo sí te creo lo de que era una pasajera, pero ten mucho cuidado con lo que declaras porque esa señora ya llegó muerta. Ya venía fría. No quise escuchar más. Metí reversa, esquivé a la persona de recepción y aceleré a fondo. Me fui de ahí echando lumbres porque de repente me dio un miedo horrible, un terror que me heló la sangre al procesar la imagen que se me estaba representando en la cabeza. Si me paraba una patrulla en ese momento, ¿cómo carajos le iba a explicar el asunto? ¿Por qué trae usted un cadáver paseando por la Ciudad de México? Lo que me iba a preguntar la policía, yo no tenía ninguna respuesta lógica para eso. En medio del ataque de pánico, me acordé del lugar exacto a donde me había pedido la pasajera el viaje. La calle y el número eran muy cerca de Reforma. De hecho, ya estábamos como a unos 20 minutos de llegar al destino original, cuando todo el desmadre de la clínica pasó. Manejé directo hacia allá en automático, sin saber bien qué era lo que iba a hacer o qué demonios iba a decir cuando llegara. Llevaba la mente en blanco, solo quería deshacerme de ese problema y necesitaba pensar qué hacer. La muerta ni siquiera me dio tiempo de pensarlo.
De la nada escuché el crujido del asiento de atrás. El cuerpo de la mujer se levantó por sí solo y se enderezó. Se movió con torpeza hacia la puerta izquierda y, con la cabeza completamente caída sobre un lado, estiró la mano para jalar la manija. Lo intentó una y otra vez hasta que yo, pasando un trago amargo de saliva, le subí los seguros desde mi puerta. En cuanto el seguro botó, la mujer descendió del carro. Caminó a paso lento hacia la fachada de la casa que correspondía al número que me había dado. Yo me quedé inmóvil, pegado al volante, paralizado y muerto de espanto por lo que estaba viendo pasar frente a mis ojos. La mujer subió un par de escalones de la entrada y atravesó la puerta principal de la casa. Pero no entró de manera normal, la traspasó, como la pasaría un fantasma que está hecho de nada, desvaneciéndose en la madera. Aceleré a fondo y me fui rapidísimo de ahí, pero a las pocas calles me tuve que detener en un Oxxo. Necesitaba comprarme un agua, estirar las piernas y respirar profundo para que no se me bajara la presión. Yo no fumo, pero te juro que en ese momento se me antojó un cigarro con el alma. Cuando por fin me calmé un poco y regresé al carro, abrí la puerta de atrás para revisar. Sobre el asiento de tela había un billete arrugado de 100 pesos y uno de 50. Miré el taxímetro y me llevé el último susto. El viaje anterior marcaba exactamente 147 pesos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si quieres dejar tu marca y que platiquemos más tarde, escribe la frase de esta recopilación que es: a ella yo ni siquiera la conozco. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.